Bueno, perfecto. Vamos a comenzar entonces con la clase de hoy. En un rato también tienen ustedes para poner la asistencia. A ver, vamos a ver cómo estamos con la asistencia de hoy. ¿A qué hora es? A las 12:15. Lo voy a cambiar porque si no se me van a distraer. A las 12:15. Lo voy a poner para que pongan la asistencia ahora. Ahí está. Ya si quieren pueden ingresar y poner la asistencia. Les espero un ratito que pongan la asistencia y comenzamos la clase. Profe, Sí, escucho. quería preguntarle si tenía idea si el Sí. parcial iba a ser antes o después de las vacaciones. Seguramente va a ser antes las vacaciones. Ahí justamente estoy viendo con el profe, profe Reina, a ver qué fecha. Estaba planificado para el 15 de junio, pero ahí estoy viendo si, bueno, estamos viendo. ¿Ustedes cómo vienen con la fecha para los parciales? Sé que tienen hasta las manos, Todo pero en junio, por eso todo pregunto. junio, sí, todo junio. Eh, sí, y es que sí, no, es que no queda otra con las materias anuales. Ustedes piensen, son 8 materias que se tienen que tomar en 2 o 3 semanas. O sea, no hay forma. ¿Cómo hace para dividir 8 en 2? O sea, o en 3. Sí o sí te queda más de una en una semana. Eso es parte de la metodología. Por eso es importante que ustedes lleven la materia el día para que no se les junte todo. A último momento tener que estudiar todo. Usted sí sabe que no va a ser la última semana de cursado. No sé. Eso, ahora justamente estoy viendo con el profe. Si lo puedo saber ahora, les aviso durante la clase. Si no, les avisaría ahí en estos días. Genial, profe, gracias. Bueno, ya terminaron todos de poner el presente, No, profe. ¿no? Bueno, me avisan cuando terminen. A ver, vamos a ver cómo vamos con los parciales. Bueno, igual de todos modos queda ahí abierto. Yo voy a ir comenzando, así no nos vamos demorando. Y vamos comenzando. Total, pueden ir siguiendo poniendo el presente. Bueno, esperen, voy a abrir el PowerPoint. Ya en la V les puse que es la unidad número 3, está completa. Saqué las otras dos que estaba como en partes y les dejé esta que es la completa, tiene todo. Estamos viendo la unidad número 3. Hoy vamos a terminar de ver esta unidad, la unidad número 3. Bien. ¿Cómo se llamaba esta unidad? La unidad número 3. ¿Qué recuerdan? Voy a volver un poquito para arriba. ¿Cómo se llama esta unidad? La acción de organizar. Bien. ¿Qué temas estuvimos viendo? ¿Qué temas vimos?
Las 4 piedras angulares. Ujú. Las 4 piedras angulares, que era la división de trabajo, la departamentalización, jerarquía y coordinación. Estas son las herramientas que tienen los gerentes para empezar a tomar decisiones de cómo van a comenzar a organizar la empresa, la organización. Hicimos este ejemplo del restaurante. Vimos después las etapas de una organización, cuando nace, crece y se diversifica, cómo el organigrama, la estructura tiene que ir acompañándolo. Después vimos diseño y estructura, esto es cómo se piensa, la organización sería el diseño y cómo la estructura lo va acompañando. Es como decir, yo quiero tener un auto de carrera. Bueno, entonces yo estoy diseñando un auto de carrera, que sea liviano, que sea rápido, o puede ser un auto de carrera que sea para pistas, no sé, más de montaña, entonces, bueno, tiene que tener otro tipo de carcasa, otro tipo de llantas. Bueno, entonces, ¿cómo? Ese sería el diseño. Ahora tengo que ir a la estructura. ¿Qué materiales le voy a poner? ¿Cómo va a ser? Si liviano, si pesado. Eso, estoy haciendo un paralelismo entre el diseño de una organización y cómo la estructura, que sería el organigrama, tiene que ir acompañando ese diseño. ¿Sí? Esto es lo que vimos acá, que esto es lo que vimos la última clase antes de la charla que tuvieron ustedes con Naya. Después vimos división de trabajo. Es importante tener una serie de tareas limitadas, que cada persona tenga tareas limitadas y sepa dónde termina, dónde comienza y dónde termina, y así que también conocer al resto de sus compañeros o las otras personas dentro de una organización. Después vimos, bueno, lo que traía la división del trabajo, el aburrimiento y la ausencia del control. Después vimos departamentalización, que era agrupar por tareas. Y acá vimos las diferentes opciones. Estas las vimos uno a uno, las voy a pasar. Todas, estas las vimos, ¿verdad? A todas, llegamos hasta unidad estratégica de negocio, ¿verdad? Sí, profe. Sí, ¿verdad? Acá estoy viendo que hay algo que está mezclado. Matricial. Unidad estratégica de negocio. No, es que acá, después se los voy a tener que cambiar porque acá es unidad estratégica de negocio. Bueno, después se los corrijo. Bien, y hoy vamos a ver, así como vimos departamentalización, división de trabajo, hoy vamos a ver estos que serían las últimas herramientas que tienen los gerentes para poder terminar de organizar o darle estructura a una organización. Una es la autoridad del poder, otra es la delegación y otra es la centralización y descentralización. ¿Sí? Vamos a ver esos temas. ¿Qué entienden ustedes por autoridad? ¿Qué sería autoridad? Una persona que ejerce influencia sobre otro. Una persona con poder dentro de una organización. Bien, ven que ahí estamos mezclando los términos. Una autoridad, ahí uno dijo que una persona que ejerce influencia, poder, o sea, dijeron una autoridad es una persona con poder. Hay una diferencia y también tienen sus similitudes. Vamos a empezar a ver para que no se confundan, vamos a entender. Primero vamos a analizar el poder. ¿Por qué primero vemos el poder? Porque el poder sí tiene características separadas a la autoridad. Después la autoridad y poder van juntos. Por eso vamos a empezar primero a entender lo que es poder. Bueno, primero como para ponerlos un poco en tema, lo que siempre vemos, ¿por qué vemos la autoridad y el poder? ¿Por qué empezamos estudiando estos temas? Porque necesitamos entender o darle un marco de trabajo a las personas que están dentro de una organización. Ya sabemos que una organización es un montón de personas trabajando para llegar a un fin. Y estas personas necesitan tener un marco de trabajo, saber quién es su jefe, quiénes son sus compañeros de trabajo, dónde pedir algo, todas estas cuestiones de lógica que dan forma a la organización. Por eso es que empezamos viendo esto. Entonces, poder. Y esta definición es
fundamental que ustedes se la aprendan. Porque es pregunta de examen, pregunta de parcial, siempre se pregunta, ¿qué es el poder? El poder es la capacidad para ejercer influencia. O uno de ustedes recién dijo que la autoridad era la capacidad para ejercer influencia. No está del todo errado, pero la autoridad viene dado por otra cosa. Que no se los voy a decir ahora para no mezclarlos. El poder sí es la capacidad de ejercer influencia, es decir, la capacidad que tiene una persona para cambiar las actitudes y las conductas de otra persona o de grupos. Eso es un poder. El poder puede estar presente en cualquier relación, y esto es una diferencia muy grande con lo que es autoridad. Porque la autoridad viene dado por un lugar que ocupa una persona. Es como una autoridad es una imposición, podríamos decir. Ponemos una persona que ocupe un lugar jerárquico, entonces por ese lugar que ocupa tiene cierta autoridad. En cambio, el poder puede estar en cualquier lado, se puede dar en cualquier relación, haya o no haya autoridad. Lo ideal es que si hay autoridad, las personas que ocupan esos lugares de autoridad también tengan poder, para que esa autoridad sea un poco más natural, ¿sí? En las organizaciones los que deberían ejercer el poder son los gerentes, obviamente. Sin embargo, fíjense que no todos los gerentes son los únicos que ejercen la influencia dentro de las organizaciones. Cualquier persona, cualquier empleado dentro de una organización puede influir en los demás. Como por ejemplo en las organizaciones informales. ¿Cómo puede ser que una organización, y esto es pregunta para ustedes, que una organización informal ejerza poder sobre el resto? Y, por ejemplo, vos tenés grupos donde siempre hay alguien que más o menos lleva al grupo por un camino o en una estructura, digamos, la cabeza del grupo, se diría, un líder. Siempre está el líder, exactamente. Exactamente, siempre está el líder. Y entonces esa persona que está dentro de una organización informal, que son estos vínculos que se forman dentro de las organizaciones formales, tienen ciertas características y van a ejercer poder. Decíamos que podían ser positivos o negativos, ¿se acuerdan? Teníamos de los dos. ¿Cuándo era positivo? Cuando un grupo o una organización informal es positiva. Cuando va de acuerdo a los objetivos de la empresa y se alinean. Bien. Cuando van de acuerdo a los objetivos de la empresa, cuando son personas que suman. Que trabajan con sinergia. Sí, ¿y cuándo serían negativas? Y en el caso de que no estén alineados y se genere, no sé, un sabotaje a la organización. Bien, exactamente, por ejemplo. ¿Cómo, Marcos? No, que contrarresta a la empresa. Claro, fíjense que son personas, si volvemos al poder, son personas que no ejercen un lugar de autoridad, porque no tienen un lugar jerárquico dentro de una organización, pero tienen poder, pueden tener poder. Entonces, esto es como que es la primera diferencia importante, que el poder puede estar en cualquier lado, en cualquier relación hay poder, puede existir el poder. Entonces, cuando hablamos de organización y de poder, decimos que el poder es un sistema abierto. ¿Qué significaría que es un sistema abierto? Según esto que venimos hablando, ¿qué entienden ustedes que sería un sistema abierto? Sistema que tiene un intercambio con el entorno. Bien, exacto, no se puede controlar. No es lo mismo que la autoridad. A la autoridad se la define y la empresa puede manejarla y puede decir, bueno, pongo a una persona, lo saco, lo dejo, pero el poder no, la empresa no puede manejar quién tiene poder sobre el resto, porque eso ya es más personal. Ahí hay una diferencia grande. ¿Empiezan a ver cuál es la diferencia de poder y autoridad? Más o menos, profe. Más o menos, bueno, vamos a ver. No, profe. No. Bueno, vamos a ver un poquito más de poder, vamos a terminar de ver poder
y después vamos a ver autoridad, entonces ahí por ahí ya se va cerrando un poco. Se va cerrando un poco la idea. Pero sí tengan este concepto, que el poder es la capacidad para ejercer influencia sobre otros. Eso es un concepto fundamental. Y es un Profe, sistema abierto, sí. podría ser en el caso, ¿no?, de que una persona pueda llegar a tener poder sin necesariamente que tenga autoridad. Exactamente, ese es. Por ejemplo, a mí me pasó en un trabajo que entré a trabajar hace muchos años, estaba estudiando en la facultad y tenía pocos horas, o sea, tenía un horario, necesitaba trabajar en cierta hora y no podía trabajar en cualquier horario porque tenía que cursar. Y me contrataron para un horario, pero después cuando me dieron los horarios, era otro. Y se me complicaba. Y la persona que manejaba estos horarios, una empresa que, bueno, estaba todavía un poco desorganizada, que manejaba los horarios, era una persona sentadita en su computadora que hacía los Excel y él asignaba los horarios. Y él no conocía a la gente que entraba. Entonces él, donde iba necesitando gente, era un call center. Donde iba necesitando gente, los iba metiendo, obviamente. Entonces, todo el mundo que quería hacerse amigo de esta persona para poder acomodar su horario. O sea, él no tenía un cargo jerárquico, pero tenía poder, porque él asignaba horarios y asignaba francos. Y los fines de semana eran muy codiciados. Por lo menos un día de fin de semana, voy a decir que me toque domingo y lunes, no tengo problema. Que me toque viernes y sábado. Si te tocaba sábado y domingo era wow. Pero él tenía ese poder. Después, cuando la empresa se dio cuenta de lo que estaba pasando, de que él manejaba a su gusto, obviamente que le quitaron ese poder y lo hicieron más sistemático, o sea, se definió un procedimiento de cómo se otorgaban los horarios y cómo era rotativo en realidad. No era que siempre te iban, si no te tocaba, a mí me pasó, tocame martes y miércoles, los francos, era horrible, porque estar un mes entero sin tener un fin de semana fue horrible. Pero bueno, era así. Profe, Entonces sí. ¿un medio de comunicación como un noticiero es una forma de poder? Es una forma de poder, exactamente. Es muy buen ejemplo, sí, porque ejerce influencia sobre las personas. Sin Sí, embargo, el noticiero no tiene autoridad sobre mí, ¿no es cierto? No tiene ninguna autoridad, pero te puede influenciar en tu manera de pensar, en tus miedos, en tus ideales, no sé, en tus acciones. Sí, va a Claro, influir. ahora se entiende mejor. Bien, fantástico. Bien, vamos a seguir viendo poder. El poder viene de diferentes fuentes, es decir, una persona, podemos decir, el poder es la capacidad de influir a otros, pero no siempre esta capacidad es natural. Puede venir de diferentes lados, como esta persona, este chico en el trabajo que yo tenía, que él no era de muchos amigos, digamos, no era, de hecho lo presentaron en un Excel porque era muy bueno haciendo las cosas, pero no era una persona muy carismática, digamos. Pero tenía poder en ese momento, un poder que le tocó, básicamente. Entonces esto está bueno entender, que el poder puede venir de varios lados. Después vamos a ver estos mismos, que son 5 fuentes, cómo son utilizados por los gerentes. O sea, acá los vamos a hablar a modo general, y después vamos a ver cómo serían en los gerentes. Puede ser poder de recompensa. ¿A qué se refiere? Cuando se premia a una persona por algo. Por ejemplo, un papá que le da un premio a un hijo porque se fue al dentista y se portó bien, porque le fue bien en el colegio. El supervisor que le da horas extras a un empleado que sabe que es muy bueno y que además lo pidió y lo necesita, o sea, le está dando un premio, le da un bono, le da la posibilidad de elegir las fechas de vacaciones. Son maneras de recompensar, a veces económica o a veces de otra manera, pero eso ya es una fuente de poder. ¿Sí? ¿Me siguen hasta acá? O sea, el que recibe la recompensa tiene el poder. Eso El no que entendí. da la recompensa es el que tiene el poder. El que recibe es el beneficiario. Claro. Pero siempre en una relación de poder hay 2 partes. Una parte que es la que ejerce el poder y la otra es que lo recibe. Se llama el influyente y el influenciado. Después tenemos el poder coercitivo,
que sería la inversa de la recompensa. Es aquel poder para sancionar. Por ahí por ahí en el ámbito laboral es más fácil de entenderlo, porque vos llegas tarde, no sé, cada 3, 4 llegas tarde, ya se te descuenta un día. Por ahí no lo va a ejercer tu jefe, sino que es a nivel de recursos humanos, vos marcas tarjeta, nada, te viene descontado el día. Por ahí tu jefe puede tener el poder de salvarte en eso, no sé, de justificarlo, bueno, ya ahí tendrá otra, pero ya ahí sería recompensa no coercitivo. Pero sí puede haber una sanción, puede haber hasta un despido en un empleo, o en el secundario, que ustedes tenían, supongo que tenían las amonestaciones, no sé si, seguramente que cuando pasaba algo grave tenían alguna sanción. ¿Quién tenía ese poder? O era el preceptor, o era la directora, o eran los propios profesores. Entonces había un poder coercitivo. ¿Sí? ¿Me siguen? ¿El poder judicial es una forma de poder coercitivo? Sí, puede ser. También la policía. La policía, cuando te pone una multa, tiene un poder coercitivo. Vos tenías que cumplir una norma y no la cumpliste y te vas a tener una sanción. Puede ser económica, como puede ser de, no sé, de cárcel. Sí, también. Bien, después tenemos el poder legítimo, que este es el poder que uno se gana por el lugar que ocupa. Este ya está más relacionado a lo que es la autoridad, a lo que es la jerarquía dentro de una empresa. Este poder es el que se tiene por ocupar un lugar. Por ejemplo, un juez tiene cierto poder porque ocupa un lugar. Un policía tiene cierto poder porque es policía, entonces tiene poder de sancionarte, de ponerte una multa, por ejemplo, si hablamos de la policía caminera. Un supervisor o un gerente también tiene poderes de organizarte la tarea, vos tenés que responder hacia las tareas que te dan. Vos no puedes decir, no, a mí eso no me gusta, estoy cansada, hoy no, hoy voy a hacer otra cosa, hoy me voy a poner a ver videitos de YouTube. Sí. ¿Y podría ser también por ser hijo de alguien importante? ¿El poder legítimo? Sí, que por ahí, no sé si estar en algún lado de que soy hijo del jefe o de tal persona y como que manda, entre comillas, o sí, no sé. Sí, también puede ser. Sí, podría ser eso también, un poder legítimo que como que te viene, digamos, por ser algo, por ocupar un lugar, en este caso un lugar de hijo, sí, podría ser. Después tenemos el poder de experto, que es el poder de las personas que tienen son muy buenos, muy expertos, tienen mucha expertise en algún tema. Entonces terminan siendo personas muy buscadas, personas muy reconocidas en ese tema, y terminan influyendo. A veces, bueno, a ver, le consultemos al experto, lo que el experto dice es lo que vamos a hacer. Entonces, por ahí es otro tipo de poder. En las empresas también se da mucho. Generalmente hay personas muy buenas en algunas partes tecnológicas, o personas muy buenas resolviendo algún conflicto, o no sé, hablando con la prensa. Bueno, entonces tienen ciertos poderes en ese sentido. Y después tenemos el poder de referente, que es aquella persona, este ya sí es un poco más innato. Tanto el poder experto como el poder referente son poderes más de la persona, no son poderes que se pueden otorgar, son poderes más personales. Acá es una persona que puede ser muy carismática, muy comprensiva, que sabe dirigir personas, que sabe llevar grupos, entonces, bueno, termina siendo como un ejemplo para otros. Y hay muchos que quieren ser, que dicen, la famosa frase, cuando yo sea jefe quiero ser como tal. Bueno, es un poco eso. Ese sería el poder referente. ¿Se entendió? ¿Va quedando un poco más claro? Sí. Profe, en el poder referente podemos decir, no sé, los influencers. Los influencers. Depende. Yo creo que los influencers... Depende. A ver, si es un influencer, a ver, ¿dónde yo veo la diferencia? Si es una persona que no es paga y que no recibe una ayuda para hacerlo,
que es un influencer natural, orgánico, yo creo que sí, porque seguramente es muy bueno haciendo algo y entonces, bueno, sube sus videos y tiene muchos seguidores y mucha gente quiere parecerse a esa persona. Pero ya cuando hay una empresa por detrás que le da herramientas, que lo ayuda, ya me parece que ya abre una mezcla entre referente y legítimo. Digamos, ya ahí como que lo están poniendo en un lugar. Claro, yo lo pensaba más por otro lado, como A ver. que un influencer influye y como influye básicamente a menor o mayor medida haciendo política. Y si alguien está haciendo política porque está influyendo en el resto, tiene poder o no. Sí, pero acá vos estás yendo un poco más a las consecuencias y acá estamos viendo de dónde viene el poder, cuáles son las fuentes del poder. Por eso es que yo lo llevé más para el lado de dónde toma ese poder. Si es un poder más natural o es un poder más otorgado. Claro, claro. Esa sería la diferencia. Ahora vamos a verlo, que esto por ahí es lo que más me interesa, que ustedes entiendan bien, estas fuentes de poder, cómo impactan en los gerentes. Porque en realidad lo que nos interesa es esto. Todo esto era como para que ustedes entendieran qué es poder y cuáles son las diferentes fuentes. Ahora, cuando hablamos de un gerente, podemos decir que el poder legítimo es un poder que el gerente se lo, digamos, nada, lo tiene por ocupar un lugar. Este es un poder impuesto. Ya por ser gerente, ya tiene poder, el poder legítimo. El poder de recompensa y el coercitivo, que el de recompensa es premiar y el coercitivo es lo contrario de premiar, no me sale el nombre, reprimir, podemos decir. Estos también son poderes que se pueden otorgar, que se pueden dar, que hay alguien que te da el poder de vos te doy ciertas herramientas y vos las podés manejar para premiar o las podés manejar para sancionar. Entonces también son poderes que se pueden entregar a otros. En cambio, el poder experto y el poder referente no son poderes que se pueden conceder. No es que una empresa le va a decir, bueno, a ver, a vos te voy a dar el poder del conocimiento, vos vas a saber mucho de esto. No, es difícil esto, eso ya depende de cada persona, igual que lo innato, el referente, el ser una persona carismática, el ser una persona, no sé, que tenga una escucha, una empatía, eso ya es más inerte, más personal. Entonces, por ahí, el poder experto y el poder referente son estos poderes que por ahí habría que estar mirando, que pueden venir de los grupos, de las organizaciones informales. ¿Se entiende? ¿Me siguieron? ¿Cómo vamos? ¿Va quedando claro? Bueno, supongo que sí, ¿no? A ver. Sí, profe, va quedando claro. Va quedando claro, bien. Bueno, hasta acá vimos poder. Ahora vamos a empezar a ver autoridad y entonces ustedes van a empezar ahora a comparar. Pero primero, ¿qué era el poder? ¿Cuál era el concepto de poder, la definición? La capacidad de influenciar a una gente. Bien. ¿A la gente o a un grupo de personas? ¿A una persona o a un grupo? Bien. Ese es el poder. Y puede venir de diferentes lugares, pero es eso. Y no es otorgado únicamente por un lugar, por una posición. En cambio, la autoridad, que es lo que vamos a ver ahora, es una forma de poder, pero viene dado por bueno, acá lo pone como poder legítimo. El poder legítimo era este que se ganaba por ocupar un lugar. La autoridad formal es la que se gana por ocupar un lugar dentro de la estructura de una organización. Es como que, bueno, acá dice, emana de su puesto formal de la organización. O sea, yo puedo tener autoridad porque ocupo un lugar en la organización. Ahora hay que ver que yo como autoridad, ¿cuánto puedo ejercer ese poder? Los diferentes tipos de poder. ¿Qué capacidad tengo o tienen estas personas de autoridad para ejercer estos poderes? Lo ideal es que una persona de autoridad pueda ejercer los poderes. ¿Qué podría pasar? Que una persona de autoridad no tenga ningún poder. También podría pasar. Porque no recibe ningún
herramientas para premiar o para sancionar, porque no es experto en nada y porque no es carismático, no pega onda con nadie. O, bueno, en este caso tendría únicamente el poder legítimo. Por ser autoridad dice, hay que hacer esto y el resto lo tiene que hacer. Sería ese el único poder que tendría. Hay dos posiciones cuando hablamos de autoridad, la clásica y la de aceptación. La posición clásica es la que viene dado por los niveles que se ocupa dentro de una organización. Si vemos un organigrama, ¿dónde habría más autoridad? ¿En las partes de arriba o en las partes de abajo? En las de arriba. Arriba. Claro, en las de arriba habría mayor autoridad. Exactamente. Eso sería como la posición clásica, como que la autoridad va descendiendo de lo más alto hacia lo más bajo. Es decir, si hay una orden, pero si el jefe da otra orden, bueno, esa orden va a tener más peso que la de los niveles más bajos. Esa es una posición. Y la otra posición es la de aceptación, que esta está muy buena, y acá viene un poco para entender cómo es esto del poder. Esta considera que la base de la autoridad está en el influido. El influido es el que recibe la autoridad. Y el influyente es el que posee la autoridad. La primera observación de esta posición es que no todas las leyes o las órdenes lícitas son obedecidas en todas las circunstancias. Es decir, el influido, la persona que recibe la orden, tiene, de cierta manera, la posibilidad de no acatar esa orden. Esto es más una cuestión natural, no estamos hablando de una cuestión de boicot, ¿no? Que no quiero acatar la orden y le hago boicot al jefe y hago un piquete entre todos mis compañeros. No, se trata por ahí de la manera en que se ejerce la autoridad. Y en base a eso viene la aceptación o no. Por ejemplo, acá dice, si un supervisor se lanza a lo largo de la línea de montaje, gritándole a todo el mundo que trabaje con más intensidad, que no descansen, que tengan cuidado, que no cometan error, y lo único que hace es pasarse gritando por el pasillo y diciendo eso, sin nada más que eso, ¿qué va a pasar? Los empleados por ahí dirán, bueno, está bien, es lo que tiene que hacer. ¿Será discutible o no? Pero bueno, por ahí se puede pensar eso. Otros dirán, bueno, me molesta todo el tiempo hacer lo mismo, terminan enojados, y otros podrán estar indiferentes, no lo escucho más, pero seguramente que ninguno le va a hacer caso. O sea, por más que este supervisor tenga autoridad y se pase gritando y diciendo un montón de cosas, eso no va a ocasionar ningún cambio en el resto de las personas. Todo lo contrario, va a hacer que ese mensaje no sea aceptado. ¿Se entiende? ¿Entienden el ejemplo? Sí, profe. ¿Sí? Bien, entonces, ahí es donde la autoridad, cuando una persona tiene autoridad, tiene que ir acompañado de un montón de cosas, de responsabilidad, de empatía, de liderazgo, de un poder, digamos, sano, siempre en el buen sentido, y no de una autoridad como esta que no es beneficiosa para la empresa, ni para el equipo, ni para nadie. Profe, Sí. en el caso de este ejemplo, digamos, este supervisor tendría autoridad, pero no tendría poder. Exactamente. Ahí está. Bueno. Tendría autoridad, pero no tendría poder. El único poder que tendría es el poder legítimo, que es el poder que le da el puesto, de decir cuál sería el poder legítimo. Y vos hoy te toca estar en esa, hacer esta operación, vos hacer esta operación, vos hacer esta operación. Pero más que eso, digamos, más de distribución de tareas y más de organizar, pero de ahí en más, otro tipo de poder experto no tiene, poder de referente no tiene. Entonces es más vinculado a ese tipo de poder. Y muchas veces hasta perderían cierto respeto. Perdería cierto respeto ante su equipo de trabajo, porque lo que se espera de un jefe es que acompañe a su equipo, que lo ayude, que lo capacite,
no que sea una persona, digamos, que solamente por gritar espere que las cosas sucedan. Eso no funciona así. Bien. ¿Se entendió? ¿Vamos bien? ¿Se entendió la diferencia entre autoridad y poder? Sí, profe. Bien. Bueno, ahora vamos a ver la delegación. Que la delegación es delegar el poder, perdón, delegar la autoridad. El poder no se puede, es la autoridad. Delegar es el acto de asignar a un subordinado la autoridad formal y la responsabilidad para crear actividades específicas. Delegar autoridad para que una organización funcione con eficiencia. Es preciso que los gerentes deleguen en los empleados autoridad y responsabilidad. Delegar maximiza la efectividad de los empleados, agiliza la toma de decisiones y puede llegar a mejores decisiones. Es decir, es importante que se delegue para que el gerente tenga que ocuparse en lo que se tiene que ocupar y no se puede ocupar en todo. Entonces, para eso están los equipos de trabajo. Entonces, la delegación siempre es sana. Vamos a ver las ventajas de la delegación. Cuanto más tareas se puedan delegar, ¿qué va a pasar? El gerente va a tener más tiempo. Entonces va a poder realizar otras tareas que generen más valor. Mientras menos pueda delegar, porque su equipo no lo acompaña o porque el gerente no quiere, ¿qué va a hacer? Va a estar tapado de tareas y no va a poder ocuparse de otras cosas, no va a poder tener una visión más general. La delegación hace que los empleados acepten la responsabilidad y apliquen su juicio. Esto también es muy bueno porque ayuda por ahí al crecimiento. Siempre en las empresas se habla, o bueno, por lo menos las que yo he trabajado, siempre se busca que los jefes tengan como un segundo, que se le dice, que es la persona que lo sigue, que en caso de que falte, de que el jefe tenga algún problema y no pueda ir a trabajar o lo que sea, haya alguien que lo pueda reemplazar. Entonces, es parte de la responsabilidad de un jefe tener a alguien, ir preparándolo. Y de ir preparándolo por ahí está muy relacionado a empezar a delegarles, explicarle, enseñarle, acompañarlo. Además de preparar un segundo, también hay otras tareas que se pueden delegar en otras personas. Está bueno tener el conocimiento de tu equipo de trabajo, a quién se le puede delegar, qué se puede delegar. Pero siempre la delegación es positiva. Conduce a mejores decisiones también la delegación, porque ¿qué hace? Que los que están más cerca por ahí de los problemas puedan tomar una decisión y van a tener una visión más clara de lo que está pasando. Por ahí puede ser también que se equivoquen porque no tienen todas las herramientas para tomar una decisión. Pero puede ser que al tener un contacto más estrecho esté más acertada la decisión tomada. La delegación eficaz también acelera la toma de decisiones, porque si no sería un ida y vuelta. Imagínense que por ahí esto pasa ¿se acuerdan cuando vimos el organigrama lineal? Que por ahí las decisiones no había tanta delegación de autoridad, sino que está más concentrado por ejemplo, en una pyme, en el dueño. Entonces el dueño es el que termina tomando todas las decisiones. Y las personas de abajo, ¿qué tienen que hacer? Preguntar y esperar que el dueño dé una respuesta y tienen que volver la respuesta, y todo eso hace que sea más lento la toma de decisiones. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Vamos bien? ¿Me van siguiendo, chicos? Sí, profe. Sí, bien. Por mi parte, sí, profe. Bien. Bien, después tenemos las barreras que tiene la delegación. Digamos, no es fácil delegar. Y siempre la delegación parte de ¿quién? ¿Quién es el que tiene que tomar la decisión de delegar? ¿Quién sería? El gerente. En el caso anterior, por ejemplo, sería el supervisor, el gerente. Claro, bien, el gerente, el supervisor, digamos, el que tiene la autoridad, el que tiene la posibilidad de delegarla. ¿Y qué pasa? Muchos dicen, no,
no, yo no lo voy a delegar, yo lo puedo hacer. Si me organizo, yo voy a tener tiempo, me hago tiempito para hacerlo. Pero a veces eso no es positivo porque nada, te termina quitando tiempo para hacer otras cosas. O se piensa, mis empleados no tienen la capacidad suficiente para hacerlo. También es como que nunca van a tener la capacidad si no se le dedica tiempo para aprender. Es como un niño, si yo a un niño no le enseño a ponerse las zapatillas, a darse los cordones, y sí, el niño no nació sabiendo hacer eso, pero en algún momento lo va a ir aprendiendo. Hay que dedicarle tiempo. Me toma demasiado tiempo explicarlo, lo que yo quiero que hagan, entonces, bueno, como nada, no tengo tiempo en este momento para explicarlo, entonces lo termina haciendo el gerente. Y eso a la larga, nada, por ahí es invertir un ratito ahora para poder tener más tiempo en el futuro. ¿Qué pasa? Cuando pasan algunos de estos puntos que están acá entre comillas, en realidad el verdadero motivo es que o el gerente está demasiado desorganizado, no tiene bien en claro lo que puede delegar y lo que no, o no lo quiere hacer. Es inflexible. Entonces van a ver que hay organizaciones donde hay gerentes que crecen, que cambian de áreas, que aprenden, que forman equipos, las mismas personas dentro de sus equipos también se desarrollan, y hay otros gerentes que están más estáticos, que están siempre en la misma área, que son áreas como por ahí muy rígidas, y eso es porque el gerente no está generando este crecimiento. Es como que si crecen los de abajo, también ayuda a que el gerente crezca. Bien, después, otra de las barreras es que a veces hay inseguridad y confusión sobre quién tiene la responsabilidad, y este es un tema importante, porque cuando hablamos de responsabilidad ante una tarea, y ahí les voy a hacer la pregunta antes de yo hacer la reflexión. ¿Qué entienden ustedes? ¿Quién tendría la responsabilidad de una tarea cuando hay una delegación? ¿Cómo se delega algo? ¿Cómo, profe? ¿Quién tendría la responsabilidad? Un gerente delega una tarea. ¿Quién sería el responsable? Y el que firma es el gerente. Bien. Yo pienso que el gerente. Después, bueno, tendrá que ver si ahí el empleo es competente y le conviene delegar esa tarea o no. Bien, esos son otros puntos. Bien. Porque eso es tema de confianza. Profe, pero yo tengo una duda. Esto es todo lo que estamos leyendo, ¿son desventajas o son, por ejemplo, malos pensamientos o lo que se le puede llegar a pasar por la cabeza a un gerente inseguro? Estos no son desventajas. No es que o sea, podríamos decir, la delegación no estamos viendo desventajas. Tendrá sus desventajas, sí, pero no las estamos viendo porque realmente hay más ventajas que desventajas. Pero sí estamos viendo que hay barreras al momento de delegar. Como que hay palos en la rueda, por decir, y por ahí esos palos en la rueda los ponen los mismos gerentes, por los cuales no se llega a hacer la delegación. A eso es lo que voy con un gerente inseguro, digamos, o por un gerente que cree que sus empleados no tienen capacidad, pero tampoco los educa de alguna manera, o los capacita. Exactamente. Perfecto. Exactamente, por ahí viene. La responsabilidad que estábamos hablando, la responsabilidad no se puede delegar. La responsabilidad de las tareas de un área siempre va a ser de la cabeza del área. Es así, de quien lleve las riendas de la cabeza, quien lleve la rienda del área. ¿Qué puede hacer? Cuando este jefe delega una tarea, está delegando que se haga la tarea y está delegando la responsabilidad de la acción, pero sigue siendo él el responsable de que se cumpla o no se cumpla y sobre todo de los resultados, porque se entiende que el que tiene la mirada global es el jefe de esa área, llámese gerente, que llámese como quieran llamarlo. Es como que tiene una mirada general. Y entonces tiene que saber si las cosas están marchando bien o no, si se está cumpliendo, si no, si hay un desvío. Es como que delega la acción y delega, podríamos dividir la responsabilidad, porque de cierta manera también está delegando un poco de responsabilidad, la responsabilidad del hacer. Pero el que tiene que hacer que se cumpla
el que tiene que hacer que se cumpla es el mismo jefe del área. Entonces, si hay un problema, si hay alguna tarea que no se cumplió o hay un resultado que no se cumplió, el responsable es siempre el jefe del área, por más que no sea el que lo haya hecho. Entonces la responsabilidad final no se delega. Podríamos decir que se delegan responsabilidades parciales. Por ponerle un nombre, la verdad que no sabría qué nombre ponerle. ¿Se entendió? Sí, profe. ¿Sí? Bien. Otra barrera es pensar que, si yo voy delegando, me voy quedando sin nada para hacer. Eso es muy común. Yo lo he visto muchas veces que, yo la verdad que me alcanza bien el tiempo. ¿Para qué voy a, si yo le doy esto, y esto viene un poco de la mano de estos otros, de los últimos, del que sigue. Yo por ahí si le doy a esto, yo sé que este es mejor que yo y me puede sacar el puesto. Bueno, ahí son todas inseguridades. Y la idea es maximizar las capacidades de cada uno. Si hay alguna persona dentro de mi equipo que haga algo mejor que yo, está bueno que lo haga y poder después, incentivar a esa persona es bueno y después el gerente o el jefe del área tendrá otras cualidades que también tendrá que saber cuáles son y explotar esas. Yo trabajé una época con un gerente que era muy bueno en esto, en delegar y en potenciar su equipo. Entonces él nos llevaba a todos a tener buenos resultados, teníamos grandes logros. Y él después, de cierta manera, mostraba o vendía, si le quieren llamar, de una manera más vulgar, estos resultados ante el resto. Y no era, cuando venían las felicitaciones eran compartidas, eran para él, porque él había sido el gestor de eso, y también era el para el que lo había hecho. O sea, y eso está bueno entender, que siempre que hay algo bueno, así como cuando hay algo que no se hace bien, por más que era responsabilidad, digamos, o lo estaba haciendo otra persona, también el jefe tiene responsabilidad. Entonces, siempre se comparte, tanto los logros como las cosas mal hechas. Ahora, estaría muy mal cuando un jefe, que también me ha tocado vivirlo, cuando un jefe agarra un trabajo de alguien y se lo apropia y después se lleva las felicitaciones como propio. Eso también está mal. Pero bueno, eso ya es más una cuestión ética. Y otra de las barreras es que a veces hay empleados que son muy buenos, pero no quieren nada, prefieren estar en un estado más tranquilo, trabajar y cumplir un horario, hacer las tareas simples y cobrar su sueldo y no ponerse ni en riesgo ni en ninguna cosa más. Esa es otra barrera. Bien, ¿me siguieron hasta ahí? ¿Vamos bien? Profe, ¿podríamos decir que un gerente cumpla con todos los ítems anteriores es un gerente mediocre? Y podríamos decir, sí, yo más que mediocre, yo me diría qué hace ahí. Claro, perfecto. ¿Qué hace siendo gerente una persona que no comparte, que no quiere que su equipo crezca, nada? Es como que a la larga, si hay una persona que tiene esas características, a la larga terminan oyéndose del puesto o los van, o sea, no siguen creciendo. Claro. Es así, porque después viene otro que sí lo hace y bueno, son cuestiones naturales, se van acomodando. Por lo menos yo, en mi experiencia laboral, siempre se han ido acomodando. Por ahí, si hablamos de la parte pública, es diferente, ¿no? En las empresas públicas es diferente, porque por ahí ya tienen como estos resguardos y no se los puede mover, eso sería otra situación. Pero en las partes privadas sí siempre se termina acomodando. Bien, para que la delegación efectiva se lleve a cabo, se tienen que dar algunos lineamientos. Primero, lo que hablábamos, el gerente tiene que tener la voluntad de hacerlo, tiene que tener la voluntad y la necesidad de delegar. Permitir que las personas que lo hacen, que ejercen la delegación, lo hagan a su manera. Y no estar mirando y estar queriendo meter y decir, bueno, no, porque yo lo hacía así, no, bueno, si se lo diste a alguien, hay que dejar que lo haga a su manera, porque esa es la idea. Darles también la posibilidad de que se equivoquen, porque están aprendiendo, y cuando pase esto,
aprovechar esa oportunidad para analizar el error, para capacitar, para reforzar, y bueno, siempre de un error se aprende un montón. Que existe una comunicación abierta entre los gerentes y los empleados, esto también es importante porque esto ayuda al gerente cuando tiene que delegar a saber cuáles son las capacidades y por ahí las debilidades de cada persona. Entonces, esto no significa que por ser una persona que tenga un montón de debilidades no le voy a dar nada, sino es acompañarlo a que supere esas debilidades y darles tareas de a poquito. Bien, después tenemos la preparación previa. Cuando vamos a delegar, siempre antes de delegar, hay como que hacer dos listas. La lista de qué tareas se puede delegar dentro de una empresa, o dentro de lo que se hace en el área, y qué tareas se le puede asignar a cada uno. Yo trabajando en una empresa, donde tenía una relación con... estaba yo como jefe del área, y tenía 3 áreas a cargo, estas áreas además tenían su personal, y yo tenía además contacto con el cliente. Era muy difícil, digamos, yo no me podía hacer cargo de todo, yo no podía estar mirando si las cosas básicas que se tenían que hacer se hacían, si los informes se presentaban, si se mandaban en tiempo y en forma, estar revisando que las fórmulas estuvieran bien hechas. Cuando llegaba un nuevo periodo yo no podía estar mirando a ver cómo se iba a estar solucionando ese pedido. O sea, para eso estaban los jefes de cada una de las áreas. Entonces yo esas tareas las delegaba. Y yo por ahí era como me consultaban si tenían una duda o si estaban trabados, bueno, venían y me preguntaban y yo los ayudaba. O por ahí yo los vinculaba con otras áreas. A veces sí yo era el nexo. Entonces eso también era algo que yo no lo podía delegar, pero eso era una cuestión más natural. Cuando había que hacer un pedido, por ejemplo, el área de sistemas o el área de recursos humanos, sí o sí venían por mí. Y yo era el contacto con los otros gerentes de las otras áreas, y así hacíamos. Y, por ejemplo, yo tenía contactos con los clientes, y yo eso tampoco lo podía delegar. Yo tenía reuniones con los clientes, tenía almuerzos de trabajo, tenía informes que presentaba, y había muchos de esos informes que yo los diagramaba, los diseñaba, me juntaba con mi equipo, le explicaba cómo hacerlo, lo que yo necesitaba, y bueno, y después era hacerle un seguimiento. Eso yo tampoco lo podía delegar. Después, otra tarea que yo no delegaba era cuando el área crecía y necesitábamos tomar gente nueva. Bueno, yo me encargaba de hacer el pedido de recursos humanos, me encargaba de definir el perfil que necesitábamos, hacer una descripción. Recursos humanos nos pasaba como un formato, yo lo completaba y después yo hacía todo el seguimiento, y hasta a veces yo participaba en las mismas reuniones técnicas que tenía recursos humanos, el entrevistado y yo. Entonces, fíjense que hay cosas que eso tenía que estar yo. Pero después había tareas, ciertos reportes se hacían, si fallaba un servidor, yo no podía estar ahí mirando, eso ingresaban por un sistema, mandaban un ticket al sistema, bueno. Esto les voy poniendo como ejemplos por ahí muy extremos, para que se entiendan cuáles son las tareas que se pueden delegar y cuáles las tareas que no se pueden delegar. Y siempre que había que delegar una tarea, también era importante saber a quién se le iba a asignar esas tareas. Una vez nos tocó, que eso fue como un desafío grande para el área, era hacer el manual de procedimientos. Fue una necesidad, la verdad que la empresa creció tanto que nos dimos cuenta que necesitaba un manual de procedimientos. Y yo tenía 3 áreas dentro de donde yo trabajaba. Y yo tuve que definir quién sería el área. Y bueno, la verdad que fue acertada. Empezamos a trabajar con un grupo que la mayoría eran chicos recién recibidos, ingenieros recién recibidos. Había ingenieros industriales, ingenieros en sistema, pero no tenían ni idea de hacer una entrevista de relevamiento, ni cómo estaba conformado un manual de procedimientos. Por ahí los industriales un poquito más. Y así fue como lo armamos, y ellos tuvimos que tomar gente, obviamente, para hacer esta tarea, y se empezó a hacer todo un relevamiento y armamos un manual de procedimiento. Entonces, bueno, pero digamos, esto es como, se los cuento como para que entiendan por ahí esta preparación previa de dónde viene. Siempre está bueno hacer las listas, siempre ayuda. Bien, hasta acá llegamos con delegación. ¿Se entendió?
Profe, ¿esto se ve en un organigrama? Muy buena pregunta. No. Yo la verdad les debería haber devuelto la pregunta a ustedes, pero ya respondí. No. Esto no se puede ver. Vos en un organigrama vas a ver cómo está conformada el área, pero después internamente cómo está organizada el área, no lo vas a poder ver. Para eso, sí, pregunten. ¿Y esto de la delegación, es una delegación informal o una delegación formal? A ver, y ahí les devuelvo la pregunta. ¿Qué creen ustedes? ¿Cómo debería ser? Yo pienso que informal, pero no sé. A ver, ¿y por qué? Se me ocurre que un supervisor delega una tarea y le dice, hace tal y tal cosa y ya está. No que la escribe. Bien. A ver, en la práctica son tantas cosas que por ahí pasan que andar escribiendo todo es muy difícil. Yo cuando me organizaba en mis equipos de trabajo siempre tenía documentos donde yo tenía listado las tareas del área y de esas tareas a quién le correspondían. Y después tenía, me encantaría encontrar esos archivos, después tenía para cada área cómo estaban compuestas las tareas. Entonces, y esos sí eran documentos formales que yo tenía, era como una planificación del área. Y ahí estaba un poco esta delegación, ¿no? Ahí se podía ver un poco la delegación. Pero después, en la diaria, hay muchas cosas que van pasando. Algunas cosas, con suerte, quedan en un mail, porque recibimos un mail o yo te lo mando. Pero hay otras cosas que pasan en el pasillo, que pasan en el almuerzo, que pasan en el escritorio, y eso a veces no queda registro. O sea, es muy difícil. Pero hay tareas que son rutinarias, que son como importantes, y esas sí. Esas sí deberían quedar formalmente registradas. Después más las cosas del día a día que se hizo, me pidieron un dato, quiero ver cómo está esta persona, quiero ver los resultados de esta persona, bueno, te lo mando. O, por ejemplo, a mí me pasaba, me llegaban muchos mails de otras áreas, yo trabajando en calidad, y me decían, me pasas, me haces un consolidado de tal cosa, bueno, yo eso se lo pasaba al área que manejaba los informes y le decía, a ver, pásamelo o respóndele vos el mail a tal gerente, tal jefe, supervisor que lo quiere saber. Y eso iba por mail. Pero eso era una vez cada tanto, pero después había cosas que eran periódicas. Una vez a la semana había que mandar resultados de esto, y eso ya era periódico, y se sabía quién lo tenía que hacer, a quién iba mandado. Entonces es una mezcla. Respondiendo un poco tu pregunta, es una mezcla. Lo ideal es que mientras más escrito esté, mejor sea, porque ahí no hay error de dudas. Me ha pasado en muchas reuniones de salir una reunión y que no se escriben las minutas, que la minuta es como el resumen de la reunión, y después las cosas no se hacen, o no se entendió, y ahí vienen las confusiones. No sé si respondí tu pregunta. Sí, profe. Bien. Bueno, vamos a ver que es el último tema. Centralización y descentralización. Hoy vamos a terminar temprano. Porque estos son poquitas hojitas. Centralización y descentralización. ¿A qué se refiere esto? ¿A dónde se concentra la autoridad dentro de una organización? Hay empresas, organizaciones que se inclinan más por tener autoridad centralizada en pocas personas. Y hay empresas que se inclinan más por desparramar, por decirlo de alguna manera, a la autoridad. Y tienen esta política y esta filosofía de que todo el mundo pueda tomar decisiones. Y se pide, de hecho, que se haga de esta forma, que los gerentes preparen gente, que toda la gente pueda tomar decisiones, entonces es una política más descentralizada. Ahora sí es importante tener en cuenta que ninguna de las dos es absoluta, o sea, no existe una empresa que sea 100% centralizada. Ni siquiera los militares, que saben que los militares es una estructura muy lineal y centralizada, pero ellos siempre dependen de otros también para tomar decisiones, de otras áreas o por ahí de otras personas. Por ahí podemos decir, sí, está en la cabeza si es un grupo reducido, pero no es uno solo, son grupos.
En cambio, el descentralizado fluye un poco más la autoridad, pero hay cuestiones hay cuestiones importantes, críticas, que siempre terminan siendo tratadas también en la cabeza de la organización. Sé que ninguna de las dos es absoluta. Bien, ¿cuáles son los beneficios y los riesgos de esta forma centralizada? Los beneficios, que las decisiones son tomadas por personal con mayor visión en la empresa. Sí, porque el que toma la decisión, ¿quién es? En una empresa centralizada, ¿quién sería el que toma la decisión? ¿Quién toma la decisión? El gerente. Un poco más arriba. El ejecutivo. El dueño. El presidente. Bien, sí, exactamente. Allá, la cabeza, el dueño, el presidente. Entonces, tienen una visión más global de la empresa. Entonces, por ahí las decisiones pueden ir más acorde a qué? A los beneficios, a los intereses personales de cada área o a los intereses de la empresa. Bien alineado a los intereses de la empresa. Claro, exactamente. Entonces ese es un beneficio. Esto está bueno, estos sistemas, para las empresas grandes o para las empresas chicas. A ver, ¿qué piensan? Para las empresas chicas. Y para las empresas chicas, exactamente, que es más fácil. Una empresa grande, imagínense, una empresa como la Coca-Cola, que tenga un sistema centralizado, donde todas las decisiones tengan que pasar por el equipo directivo. Nada, no tendrían vida, tendrían que estar 24/7 tomando decisiones, sería imposible. Por eso es que se usa más el sistema descentralizado. Bueno, las decisiones son tomadas por las personas con mayor entrenamiento, se supone que los que están en la cabeza tienen más entrenamiento, hay más consistencia entre las decisiones y los objetivos globales, lo que decíamos, y mayor especialización y desarrollo de las competencias, pero menos personas. Los riesgos, quienes deciden, a veces están más lejos de los hechos, y entonces esto hace que por ahí puede ser que le estén errando. Si bien tienen una visión más global, pero a veces también puede ser un riesgo que le erren la decisión. Los niveles inferiores a veces tienen menor compromiso con los niveles globales porque no lo conocen y no participan en las decisiones. Hay mayores costos y demoras en el proceso de toma de decisiones. Esto se refiere a que demora más tiempo porque hay que tomar una decisión, una vez que se tomó hasta que se comunica y se ejecuta. Bueno, eso demora más tiempo y intervienen más personas, eso también genera más costos. Y por la propia naturaleza del proceso de comunicación, a veces hay distorsiones, como el teléfono descompuesto. A veces se pidió una cosa y cuando llega a la ejecución llega otra. Los beneficios, y esto está bueno, que libera a los gerentes de primer nivel de la toma de decisiones y elaboración de planes tácticos u operativos, desarrollan supervisores del nivel inferior competencias de manejo de personal y planeación y administración, proporcionando entrenamiento y promoviendo la motivación y la alta moral. Fomenta a los empleados una alta cultura orientada al logro. O sea, resumiendo un poco, los beneficios de la descentralización es que a todo el mundo lo hace que estén más comprometidos y de cierta manera los entrena también en este proceso de tomar decisiones y entender los riesgos y las consecuencias y hacerse un poco más especialista en el momento de tomar decisiones. Entonces, para mí es un sistema muy sano. Bueno, ¿se entendió? Sí, profe. Bien, tenemos los riesgos de la descentralización, que a veces falta información entre los involucrados y riesgos en la coordinación, mayores costos relacionados a las actividades de entrenamiento,
posibilidad de defender más los objetivos sectoriales que la organización y falta de homogeneidad en la aplicación de las políticas y los procedimientos. Resumiendo un poco esto, sería cuando hay más personas tomando decisiones, y puede ser que no haya tanta consistencia porque hay muchos criterios dando vueltas, puede ser que cada uno tire para su lado, y dejemos de tirar todos para el mismo, y bueno, si todo eso se quiere mejorar y se quiere capacitar a la gente, bueno, esto también requiere de costos, ¿no? Ya sea de que el gerente dedique tiempo para capacitar o se haga una capacitación general de temas que a veces se hacen en las empresas que también están muy buenos. Y eso es dinero. Bien, sería esto. ¿Alguna duda? ¿Cómo vamos? Por ahora no, profe. No, por ahora no. Bien. Bueno, les cuento, la clase que viene, el martes que viene, va a ser feriado, así que nos vamos a tener clase. Es 25 de mayo. Hay que comer locro. La otra clase, el primero, tendríamos que estar viendo la unidad número 4, que es las funciones típicas en una organización industrial. Después vemos la dinámica de la organización, ok. Y después de la dinámica de la organización tienen práctico, van a tener una clase práctica. Así que bueno, yo les aviso ahí cuándo van a tener la fecha del parcial, pero venimos re bien con los tiempos, así que no, venimos según calendario, venimos fantástico. Así que bueno, nada, eso. Nos vemos, entonces nos estaríamos viendo el 1 de junio. El 1 de junio nos vemos. Recuerden, hacer los cuestionarios se los voy a dejar habilitados hasta el 25, y después cuando tenga el cuestionario de esta unidad número 3, de la parte que falta, se la voy a subir y les voy a avisar también. ¿Sí? Sí, Profe. Sí. A mí me quedó la duda de que si en el parcial entra hasta la 4, hasta la unidad 4 entera. El parcial va a entrar hasta lo que veamos la última clase antes del parcial. O sea que la unidad 4 va seguro. Y posiblemente también vaya a la unidad 5. Por ahí no va toda, pero sí va a ir, seguramente que la unidad 5 va a ir. La idea es que entre toda la unidad 5. Que en la unidad 5 está re buena, vemos cursogramas, que son todos los diagramas de flujo. Van a hacer un trabajo práctico sobre eso. Dale, gracias. Bueno chicos, los libero. Vayan a descansar y nos vemos Chao, profe, gracias. 2 semanas. Chau, chau. No, profe, gracias.